Hola, bienvenidos. Muy buenos días a todos nuestros compañeros de la comunidad científica. Vamos a iniciar hoy nuestro día con el webinar a cargo de la doctora Adela Alba Leonel, que ha estado participando activamente con nosotros y que está en la FENO. Ya pudimos ver una breve semblanza de toda su trayectoria académica y el día de hoy, bueno, pues tenemos el gusto de que nos acompañe. Doctora Adela Alba, muy buenos días. Un Bueno, gusto que muy estés con buenos días. nosotros. Muchas gracias por la invitación, maestra Claudine, al grupo de investigación de ciencia del cuidado en enfermería. Creo que pues tenemos muchas cosas todavía por comenzar en nuestra área. Pues te agradezco la invitación y bueno, pues sin más, me gustaría empezar. Am, pero no puedo compartir ya. Perdón. Ok. Ujú. Am, no sé por qué me aparece eso en medio ya. Ok, Listo. bueno, pues vamos a ver hoy lo que es la farmacoepidemiología, cuáles son sus aplicaciones y demás en el área de las ciencias de la salud y bueno, pues la importancia no solamente de medicina, sino de la parte también de enfermería. Mm, Bueno, ¿qué es la farmacoepidemiología? La farmacoepidemiología es la ciencia que estudia los fármacos en poblaciones humanas y bueno, pues para esto tenemos que tener un conocimiento de la farmacología clínica y de lo que es la epidemiología. Y ambas en conjunto vamos a hacer pues lo que es la farmacoepidemiología en sí. Bueno, Strom nos dice que el desafío de la investigación básica de la farmacoepidemiología es sobre todo comprender el por qué los individuos respondemos de diferente manera a los medicamentos. Hay algunos que, por ejemplo, pues les damos un analgésico y su efecto pues es a la media hora, otros a la hora, otros no les funciona. Entonces, bueno, por eso es importante que se realicen estudios farmacoepidemiológicos con el propósito de comprender por qué los individuos responden de diferente manera, así como conocer cuáles son las reacciones adversas, los eventos adversos en sí. Y bueno, pues vamos a también un poco a definir qué es un medicamento. Un medicamento, de acuerdo a la OMS, es una sustancia que se utiliza para curar, eh, controlar o prevenir enfermedades. También hoy sabemos que muchas de estas sustancias o compuestos químicos, pues no solamente nos ayudan a aliviar los síntomas, sino también nos ayudan a diagnosticar algunas enfermedades. Entonces podemos decir que el medicamento, pues, ¿quién lo elige? En este caso, el que lo prescribe. ¿Y quién lo prescribe? Pues los médicos y las enfermeras. Ahora con esta nueva modificación a la Ley General de Salud, donde los profesionales de enfermería también pueden cumplir esta función eh, en compañía de un médico. Y bueno, ¿quién paga los medicamentos? Pues gran parte los paga el erario público, en ocasiones lo paga el paciente o los familiares. ¿Y quién lo consume los medicamentos? Pues los pacientes. Bueno, ¿en qué momento vamos a aplicar o usar la farmacoepidemiología? Pues podemos decir que los estudios farmacoepidemiológicos los podemos desarrollar en las diferentes etapas del desarrollo de los medicamentos, desde la precomercialización, que incluye la fase preclínica y clínica, y en la fase de postcomercialización. Sobre todo, si ustedes recordarán el ejemplo que pusimos en farmacovigilancia, de la importancia de la farmacovigilancia, de que a veces muchos de los medicamentos que ya salieron al mercado, pues a veces pensamos que ya fueron evaluados, que no indican ningún riesgo porque ya tienen un registro sanitario eh, aprobado por la Ley General de Salud en nuestro caso o por la COFEPRIS. Y entonces, bueno, pues si nos remontamos al ejemplo que pusimos de la talidomida, que este fármaco fue utilizado
para náuseas y vómitos en las mujeres embarazadas. Este fármaco ya había sido sintetizado desde 1953 y fue comercializado 4 años después, en 1957, principalmente en Alemania y en 50 países más. Sin embargo, bueno, pues empezó a administrar o a prescribir más bien este medicamento a mujeres embarazadas que tuvieran náuseas o vómitos. Y bueno, pues muchos años después, en 1961, ocurre lo que le llamamos la catástrofe, ¿no? De este fármaco, ¿no? Que fue la focomelia, que empezaron a nacer niños con malformaciones congénitas a pesar de que el fármaco ya contaba con un registro. Entonces, por eso es muy importante, decíamos, realizar la farmacovigilancia, pero también realizar pues todos estos estudios en las diferentes etapas del desarrollo de los medicamentos. Bueno, ¿cuál sería como la materia de estudio de la farmacoepidemiología? Pues bueno, la farmacoepidemiología la podemos utilizar para evaluar la eficacia de los medicamentos, cuál es el efecto o la respuesta que tienen estos fármacos en cada uno de los individuos, así como en la población, en poblaciones humanas. Otra de sus, eh, digamos, campos de acción es la efectividad, que el medicamento funcione para la práctica clínica. Si está indicado para combatir las náuseas, que funcione para combatirlas, ¿no? También otro campo de acción es la seguridad. Evaluar todas estas reacciones adversas de los medicamentos en las diferentes etapas de desarrollo del medicamento, inclusive decíamos después de la comercialización. Otro de los campos es la eficiencia, es evaluar siempre el costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tan eh, caro y qué tan bueno es o qué tanto me va a ayudar a aliviar, a controlar los síntomas, pero también cuáles serían como los riesgos, ¿no? Entonces también tendríamos que estar evaluando el riesgo-beneficio. Y la otra es algo que también hoy en día tenemos que estar muy conscientes es en la utilización de los medicamentos, ¿no? De los diferentes grupos. En el caso de los antibióticos, nosotros sabemos que, bueno, pues muchos de los problemas de la utilización de los medicamentos tienen que ver porque se prescribían a diestra y siniestra, tanto por médicos como enfermeras teníamos alguna secreción nasal y ahí va el antibiótico. La otra es que también la población en general, cómo lo consume, ¿no? Anteriormente también estos antibióticos que no requerían receta médica, pues bueno, pues iban a la farmacia, lo compraban y lo consumían, ¿no? Hay mucho de la población que se automedica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene que ver con una cuestión del consumo. Entonces, es necesario también hacer estudios de utilización de medicamentos para evaluar, pues, cómo se está utilizando estos medicamentos, si de forma adecuada, de forma segura, efectiva, eficiente. ¿Ok? Bueno. También los estudios de farmacoepidemiología, pues nos sirven para evaluar cuáles son los riesgos de administrar un medicamento. A veces muchos hablábamos en la parte de farmacovigilancia que todos los fármacos se prueban en poblaciones pequeñas, ya lo veíamos, dependiendo de la fase. Es el número de sujetos que están incluidos en los estudios, pero además estos estudios se realizan en sujetos sanos, en adolescentes principalmente, sin ninguna enfermedad, bajo ambientes controlados. Entonces, cuando estos medicamentos salen al mercado, pues bueno, tienen un riesgo, ¿no? Que puede ser que el medicamento se potencie o se minimice su efecto, ¿no? Eh, de acuerdo a la prescripción de otros fármacos debido a sus comorbilidades. Entonces, bueno, tendremos que evaluar los riesgos de los medicamentos, cuál es el progreso en realidad, pues lo que pasó, como decíamos, lo de la talidomida, a pesar de que en 1953 este medicamento fue sintetizado y en 4 años después fue comercializado, pues bueno, pues todo mundo
veía como una gran novedad de ese nuevo fármaco para combatir las náuseas y vómitos en las mujeres embarazadas, pero bueno, pues años después se vio que no era tan seguro el medicamento. Entonces, bueno, pues va cambiando un poco también la percepción de los medicamentos en cuanto a sus costos, su beneficio, ajá, y sobre todo la seguridad de los medicamentos. Entonces, por eso es muy importante con estos estudios farmacoepidemiológicos podemos cuantificar el riesgo y esta relación de beneficio-riesgo, ¿no? Siempre tendremos que estar evaluando qué tanto va a beneficiar o qué tanto riesgo le va a producir al paciente, ¿no? Entonces tendremos que hacer estudios epidemiológicos de forma individual como en poblaciones humanas, ¿no? También hay que quedarnos con esta idea que no todos los fármacos nuevos pues son novedades y significan progreso, ¿no? Como todos estos antibióticos de tercera, cuarta generación, y pues hay que evaluar pues estas novedades, ¿no? Ver qué tanto benefician, pero también saber cuáles son los riesgos que pueden tener a corto, mediano y a largo plazo. Bueno, sabemos también que los medicamentos, pues bueno, los estamos estudiando, no en todos los países, de cierta forma, quizás en unos países más que en otros, ¿no? Pero bueno, pues los niveles de evidencia eh, son importantes ¿para qué? Para tomar las mejores decisiones. ¿Qué medicamento le prescribo? eh, si lo estoy prescribiendo de forma adecuada bajo todas sus necesidades de cada uno de los pacientes. Por eso es importante, bueno, pues que se desarrollen todos estos estudios farmacoepidemiológicos para que nosotros podamos tener la mejor evidencia, ¿no? Sabemos hoy en día que para poder tomar una mejor decisión, pues tenemos que hacer uso de los estudios de metaanálisis, ¿no? Y bueno, pues sabemos que los metaanálisis, pues lo que hacen es analizar todos los estudios, sobre todo los ensayos clínicos aleatorizados y bien diseñados, ¿no? Son los que tienen la mejor evidencia científica. Y así vamos viendo que las revisiones sistemáticas pues tienen un nivel de evidencia menor hasta que el que tiene menos evidencia científica pues es la opinión de expertos, que muchas veces en la población pues tomamos en cuenta esto, ¿no? Quizás hasta ni siquiera de expertos. Y aquí dice en la base de hasta el último que la opinión de expertos pues es la que tiene menor evidencia. ¿Dónde quedará la opinión de los familiares, de los amigos, de los compadres y demás, ¿no? Que a veces, en ocasiones, pues alguien dice, ay, creo que tengo la presión alta porque tengo los ojos rojos, porque tengo zumbidos, porque me duele la cabeza, ¿no? Entonces, siempre hay alguien, ¿no? Que nos va a decir, ay, mira, a mí me recetaron este fármaco antihipertensivo y entonces, pues bueno, yo creo que podrías tomarlo. No, porque tendríamos que evaluar, pues, otras más características del paciente. Entonces, bueno, pues imaginen esa opinión de familiares o de personas que no son expertos, pues no podríamos decir que no hay ningún nivel de evidencia científica. Entonces, por eso aquí les marcamos que mientras más arriba de la pirámide se ubique, pues hay una mejor evidencia científica y hay un menor sesgo en los estudios, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hacen los metaanálisis. Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda para tomar nosotros la decisión de qué medicamento debo de prescribir o cuáles serían los riesgos o los beneficios, pues yo tendré que consultar todas estas bases de datos en la biblioteca digital de la UNAM, en la biblioteca virtual de salud, en Vireme, en Cochrane, ¿no? Que la red Cochrane es la que más hace estudios de metaanálisis, ¿no? Entonces, poner esta condición o esta característica, aparte de los tesauros y de los operadores booleano, pues marcar qué es lo que queremos para que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Y bueno, pues si nosotros no realizamos estudios, pues obviamente no podemos tomar las mejores decisiones porque no hay información, no hay datos en los cuales nosotros nos podamos apoyar. Entonces, bueno, necesitamos evaluar
¿cuál es la asociación o cuáles son los riesgos que existen de un medicamento y otro? Por ejemplo, en el caso del síndrome de Reye, ¿no? Pues nosotros sabemos que las aspirinas o los ácidos acetilsalicílicos, pues podríamos decir que son inofensivos, pero inofensivos ¿para qué? ¿O en qué momento, no? Por ejemplo, le decíamos en el síndrome de Reye, si nosotros calmamos el dolor, o de los pacientes que tienen, por ejemplo, varicela o gripe, pues y nosotros prescribimos un ácido acetil salicílico, una aspirina, podríamos ocasionar este síndrome de Reye, que bueno, pues sabemos que el síndrome de Reye pues puede ocasionar un daño cerebral súbito, así como causar problemas hepáticos. Entonces, bueno, toda esta información pues surge de la farmacoepidemiología, surge también de la farmacovigilancia y por eso es importante que nosotros podamos hacer esta asociación causal. ¿Qué tanto en realidad causa la aspirina o el ácido acetil salicílico en pacientes con varicela o con gripe? Este síndrome, ¿no? Entonces, podríamos hacer estudios descriptivos que nos van a ayudar también como a generar hipótesis de que a lo mejor ¿quién sabe por qué tiene el síndrome de relleno? ¿Qué pasó? Entonces empezamos a ver, pues, qué medicamentos, qué alimentos se está consumiendo, y entonces en base a eso, pues generamos hipótesis, ¿no? Y después, ahora que ya sabemos que no debemos de prescribir aspirinas o ácido acetil salicílico en aquellos pacientes que tienen varicela o gripe para evitar este síndrome. Entonces, ¿por qué? Porque ya contamos con estudios analíticos y nosotros ahora lo podemos comprobar esto, ¿no? O ya está más bien comprobado, ¿no? Entonces, bueno, para que nosotros podamos hacer esta comprobación de esa asociación, pues necesitamos apoyarnos de la estadística y que, bueno, pues también podamos decir que tiene una significancia estadística para que nosotros podamos extrapolar los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la asociación causal que la podríamos tomar o con calculando las medidas de efecto como la razón de prevalencia, los riesgos relativos o la razón de momios o low ratio, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué tanto en realidad se produce el síndrome de Reye a los que les prescribieron este fármaco y a los que no se los prescribieron, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver la frecuencia del síndrome de Reye de acuerdo a la exposición, que en este caso podría ser el ácido acetil o la aspirina. Y entonces vamos a ver cuáles son los cambios que tienen cada uno, si desarrollaron o no desarrollaron el síndrome, ¿no? Hoy sabemos que esto no lo podemos hacer así, bueno, a estos les vamos a dar aspirinas y a estos, no. Tendremos que tener esta parte del el comité de ética, ¿no? El consentimiento informado también de que estos participen. Sabemos que, bueno, muchos de los adolescentes participan en los ensayos clínicos por una cuestión económica y, bueno, pues saben cuáles también son los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues en teoría nosotros también tendremos que dar a conocer a la población que aun cuando los fármacos tienen un registro, aun cuando los fármacos están ya en esta etapa de comercialización, pues también tendremos que evaluar o seguir evaluando la seguridad, ¿no? Porque, bueno, pues podremos pasar con no solamente pues la talidomida, sino ha habido varios fármacos que se han inclusive retirado del mercado porque causan más riesgos que beneficios. Bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica, no tan reciente, pero bueno, sí nos puede dar esto, lo que decíamos, ¿no? Estos son los números de casos del síndrome de Reye en Estados Unidos, ¿no? Y los reportes de la posible relación, ¿no? Entonces, bueno, pues se vio que en aquellos pacientes que tenían varicela o gripe, si les dábamos aspirina, el uso de la aspirina, causamos el síndrome de Reye, ¿no? Y todos aquellos que tenían, pues que no se les dio o que después de que ya nos detectamos que hay una asociación, pues entonces no debemos de prescribirlo. Entonces, bueno, pues ya digamos el síndrome de Reye, su incidencia o su prevalencia es muy baja.
Pero bueno, pues toda esta información la hemos obtenido de de estos estudios farmacoepidemiológicos. Bueno, yo les hablaba hace rato que esa asociación, pues tendremos que ver si es estadísticamente significativa. Sabemos que si el riesgo relativo o la razón de prevalencia o el odds ratio eh, es menor de 1, pues es un factor protector. Si es igual a 1, sabemos que no implica ningún factor de exposición ni un factor de riesgo, ¿no? Pero si este riesgo es mayor a 1, entonces sí hay una asociación estadística entre el tomar este medicamento y causar una reacción, ¿no? Entonces estamos haciendo esta asociación estadística de entre un fármaco y un evento, ¿no? También para que nosotros podamos tener certeza que esa asociación es estadísticamente válida, hay que tomar en cuenta todos estos sesgos de información que pudiesen ser desde los alimentos, ¿no? Podrían ser los ambientes o simplemente también otros fármacos que interactúen con este, ¿no? O también, inclusive, algunos hierbas o tés que a veces la población no nos dice. Entonces, es muy importante nosotros, como profesionales de enfermería, también preguntar qué otros fármacos está tomando, si está tomando algún té, si está tomando algún tratamiento herbolario, ¿no? Para que nosotros podamos controlar todos estos sesgos de información en, al momento de hacer el análisis, si en realidad la reacción adversa se debe al fármaco o se debe a otros factores también, ¿no? O que no debemos de interactuar o prescribir un fármaco con otro porque puede ser que se potencie la reacción o se minimice el efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante también tomar todos estos sesgos de información de cada uno de los pacientes, los factores de confusión que pudiesen ser la edad, las comorbilidades, el peso, porque sabemos también que bueno, muchos de los fármacos, pues, se absorben de forma linfática, ¿no? Otros se hidrolizan, que necesitamos más agua, otros necesitamos grasas para que se puedan metabolizar, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta también todos estos factores de confusión para desarrollar pues todos estos estudios farmacoepidemiológicos. Y si nuestra asociación causal es estadísticamente significativa, pues nosotros podemos inferir nuestros resultados a la población, siempre y cuando pues esta asociación pues, sea estadísticamente significativa con una P de 0.05, que es lo mínimo que utilizamos para estudios del área de la salud, ¿no? El área de las ciencias de la salud. Que, bueno, podríamos ponernos mucho más estrictos y que la P fuera de P.001, ¿no? Pero bueno, eso significa que tengo que tener un tamaño de muestra mucho más grande para poder tener resultados con ese nivel de significancia. Eh, entonces, bueno, también es muy importante que yo vaya clasificando todos estos tipos de sesgos desde el diseño, ¿no? Desde los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, de cómo estoy seleccionando a los sujetos, cómo estoy seleccionando cuál va a ser el método para medir las reacciones, cuál va a ser el método para medir qué dosis de fármaco estoy utilizando, porque bueno, mucho, sobre todo en el caso de pediatría, tenemos que bueno, pues hay que darle pues dosis de acuerdo al peso y a la talla de los pacientes o de los niños, ¿no? Y entonces, bueno, pues los fármacos pues no vienen a esas dosis, entonces el profesional de enfermería tiene que hacer toda una cálculos para ver cuál es la dosis que necesaria para tratar a este niño, ¿no? Entonces, bueno, pues las tabletas o los cápsulas y demás, pues vienen en 100, 200, 500 miligramos. Entonces, bueno, pues también eh, a veces el cortar o los fármacos en esas pequeñas, entre comillas, decimos, bueno, pues si es de 500, la mitad es de 250.
también tendríamos que controlar todo esto en la parte de selección de instrumentos o métodos de recolección de datos. Y también observar, pues, todo lo que pudiese ocasionar estos medicamentos. A veces decimos, ay, pues me dio diarrea. Pues sí, pero no sabemos si la diarrea es una reacción del fármaco, ¿no? O como yo les platicaba la sesión pasada, que muchos de los pacientes que a veces que son hipertensos, nosotros les prescribimos un antihipertensivo del grupo de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Eh, pero no le decimos al paciente que va a tener tos, que va a disminuir su líbido, ¿no? Entonces ellos dicen, no, pues es que ya desde que yo soy hipertenso, ya no puedo tener relaciones, pero no se debe a que sea hipertenso, sino más bien se debe a un efecto secundario del fármaco. O desde que tengo, me dañan el antihipertensivo, no dejo de toser, ¿no? Entonces, a veces los pacientes piensan, ah, pues si tengo tos, entonces tengo EPOC, tengo asma, tengo tuberculosis, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezan también a tomar otros fármacos que pudiesen también intervenir. Entonces, por eso es muy importante observar cuáles son las posibles reacciones que tienen en cada uno de estos pacientes o personas que están bajo tratamiento de X o Y fármaco. Y bueno, pues todos estos factores de confusión, como les decía, pues la dieta, los ambientes, ¿no? Inclusive hablábamos la sesión pasada que ningún fármaco se debe de tomar con jugo de naranja o con fármacos, sobre todo también de naranja y de toronja, ¿no? No tomar con café, no tomar con coca y a veces los pacientes, pues lo primero que encuentran es el medicamento y con lo que sea se lo pasan, ¿no? Entonces, indicar también todo esto que puede afectar en su eficacia del medicamento, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede tener otro tipo de desenlace. Entonces, bueno, pues hay que controlar todos estos factores de confusión, ¿no? Para evitar, pues, que se pierda esta efectividad del medicamento, que, pues, bueno, sabemos que los antihipertensivos nos ayudan a controlar la presión arterial y a su vez, pues, evitar accidentes cerebrovasculares y prevenir infartos, ¿no? Bueno, es importante que siempre que nosotros hagamos un estudio farmacoepidemiológico o cualquier estudio epidemiológico, pues tomar en cuenta estos criterios de Braham-Hill, ¿ok? Y bueno, pues el primer criterio es la fuerza de asociación. ¿Qué tanto se asocia el consumo de este medicamento y estas reacciones adversas? La consistencia, si en realidad ese fármaco puede o no producir estos efectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlos acá más qué tan específico o no es este fármaco. Ay, creo que aquí están, perdón. Entonces, bueno, la consistencia, que ese mismo medicamento funcione para todos los pacientes, ¿no? Hoy sabemos que, bueno, pues en algunos puede ser que un analgésico podría ser para unos muy efectivo una aspirina y le va a quitar el dolor, pero quizás a otros necesitarán otro tipo de fármaco para eh, cumplir con los resultados, ¿no? De quitar el dolor, por ejemplo, un ketorolaco, ¿no? O un tramador, ¿no? Entonces, los mismos resultados vamos a observar, por ejemplo, pues, bueno, a todos les duele la cabeza, ¿cuál es de acuerdo a la escala de EVA, qué tanto es el dolor? Y bueno, vamos a ver qué tanto con X analgésico o se le va a quitar el dolor, ¿no? Si va a disminuir o sigue igual. El otro criterio es la especificidad, ¿no? ¿Qué tan específica es esta asociación entre la causa y el efecto, ¿no? ¿Es más probable que se dé una relación causal espuria o no? Un ejemplo clásico que siempre uso con mis alumnos es que, bueno, pues hubo un autor donde decía, bueno, pues a mí siempre todo lo que yo mando a las revistas se publican, ¿no? Y entonces un día él se le ocurre decir, bueno, voy a ver si en realidad hay una revisión de pares y entonces, pues manda un paper donde él dice que, bueno, pues todos los que tengan playera rosa tienen SIDA.
Y entonces, bueno, pues hay algunos que empezaron, mandaron después de algunos meses de que salió publicado este artículo, pues algunos dijeron, pues, ¿cuál especificidad? ¿Qué tiene que ver la playera rosa con el SIDA? ¿No? Aún otros empezaron a mandar cartas a los editores diciendo, ay, pues es que generalmente los que tienen SIDA, pues son homosexuales y los que son homosexuales tienen ciertas preferencias a tales colores, ¿no? Pero bueno, pues esa podríamos decir que no es algo específico, no hay una relación que sea directa entre el color y la enfermedad. Entonces, igual aquí tendríamos que evaluar si hay una asociación específica entre el medicamento y la reacción, ¿no? Otro criterio que también tenemos que tomar en cuenta es la temporalidad. Si el efecto sucedió antes del medicamento, durante o después de que se tomó el medicamento. Entonces, esto sí es muy importante, la temporalidad de estar preguntando, porque luego decimos, ¿y cuándo es tu efecto o tu reacción? ¿Desde cuándo tienes diarrea? ¿Desde cuándo tienes disminución de la libido? No, pues desde hace como 20 años, sí, pues si el medicamento se lo acabo de dar hace 3 días, entonces no hay ninguna temporalidad o ninguna especificidad que tenga que ver con esto, ¿ok? Bueno, el gradiente biológico tiene que ver con la dosis respuesta, ¿no? Se supone que hay algunos que nos duele la cabeza y nos tomamos una aspirina y no se me quita. Entonces nosotros necesitamos otra dosis ya son 2 aspirinas y vemos que no se nos quita el dolor de cabeza. Entonces, bueno, en teoría pensaríamos que a mayor dosis me quitaría el dolor de cabeza, pero no necesariamente, ¿no? Va a depender de las características de los pacientes porque sabemos que los fármacos se metabolizan, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver, tendríamos que evaluar, como en otros países que sí se hace, que si somos metabolizadores lentos o somos metabolizadores rápidos o ultra rápidos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos que me dan la aspirina y se me quita el dolor así casi al instante. Y hay otros que les dan la aspirina y tenemos que esperar por lo menos media hora para que haga el efecto. Y otros tendrán que esperar un poco más de una hora para que haga el efecto. Entonces, aquí hay un gradiente de dosis-respuesta, ¿no? Pero también influye lo que decíamos, si nosotros somos metabolizadores lentos, rápidos o ultra rápidos, ¿no? Entonces, sí tenemos que considerar esto también. Y lo otro es la plausibilidad biológica, la asociación. Si existe una asociación estadísticamente eh, científica, ¿no? Como decíamos, esto de la playera rosa y el SIDA, ¿no? Pues no hay ninguna plausibilidad biológica del color con el SIDA, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver si el fármaco existe una plausibilidad con esta reacción o no. El otro criterio que nos menciona Braja Kiel es que tenemos que tener en mente la coherencia, ¿no? Que exista coherencia en lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la aspirina, alguien a lo mejor nunca pensó que pudiese ocasionar el síndrome de Reye o la talidomida pudiese causar malformaciones y solamente es para combatir las náuseas, algunos diríamos, ¿no? Entonces tendríamos que evaluar la coherencia entre el fármaco, los ingredientes activos, ¿no? A veces no solamente tenemos que considerar los ingredientes activos, sino también el incipiente en el que viene este fármaco, porque muchas veces puede ser que el ingrediente no sea el que causa tales reacciones, sino más bien el incipiente. O quizás a veces hasta los colores que utilizamos en los fármacos, sobre todo para el caso de los niños, ¿no? Que esto, pues no debería de hacer la industria farmacéutica, de poner colores a los fármacos ni sabores. ¿Para qué? Pues porque finalmente un fármaco es un fármaco y no debe saber ni a manzana, ni a pera, ni tener el color de naranja, ni verde, ¿no? Sino pues es un fármaco. Tendremos que también hacer conciencia en los niños pues que es un fármaco que sabe feo y no necesariamente tiene que saber a limón, a manzana, etcétera, porque si no, entonces también a veces cuando dejamos solos a los niños, hay algunos accidentes, ¿no? Que se intoxican porque tienen hambre y piensan que son dulces y se los toman pues porque saben a naranja, porque saben a limón, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí,
hay que evaluar también no solamente el ingrediente activo, sino hasta a veces el color del fármaco o los colores que se utilizan para esos fármacos o, eh, decíamos, los sabores. ¿Ok? Entonces, bueno, pues hay que tener esa coherencia en cuanto cuando nosotros realicemos algún estudio farmacoepidemiológico. Y pues bueno, pues siempre tenemos que tener evidencia experimental, ¿no? De la relación causal que pueden ser demostradas en experimentos. Y bueno, pues sabemos que no podemos experimentar en seres humanos. Sin embargo, bueno, pues hay ensayos clínicos controlados, aleatorizados, bien diseñados, que de cierta forma podríamos decir que minimizan los riesgos. ¿Ok? Y bueno, pues el último criterio de Braham Hill es la analogía, que haya similitud con otras asociaciones conocidas. Por eso es muy importante la farmacovigilancia, de que cada vez que nosotros detectemos alguna reacción o un evento adverso, lo notifiquemos y bueno, pues todos los países podríamos ir. Alguien va a ir analizando, como yo les decía, la red Cochrane hace metaanálisis, podría ir analizando en tal país, en tal otro país, han reportado las mismas reacciones adversas. Entonces ya podemos decir que sí hay una analogía de las reacciones con el fármaco que estamos estudiando en sí. Bueno, eh, podríamos decir que la farmacopeynología eh, es reciente, ¿no? O sea, ha habido muchos accidentes, reacciones adversas, eventos adversos. Sin embargo, bueno, pues se tienen pocos recursos quizás a nivel mundial y bueno, en nuestro país mucho menos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues hay sociedades científicas como el ISPE, ¿no? O el ISOP, que bueno, pues se dedican a ver todo lo que tiene que ver con eventos adversos, reacciones adversas y con estudios farmacoepidemiológicos, ¿no? Hoy en día tenemos revistas ya de farmacoepidemiología eh, y de seguridad de medicamentos, que esta se publica de forma bimensual. Hay otra revista de seguridad de medicamentos, la Drug Shape, ¿no? Que se publica de forma mensual. La otra revista de farmacología clínica y terapéutica, que también se edita de forma mensual. Y aquí también les puse el Journal Clinical Epidemiology, que se edita de forma mensual, ¿no? Entonces, bueno, en México, pues no tenemos así como una revista específica de farmacoepidemiología. No sé si algunos conozcamos los libros de qué es farmacoepidemiología o que conociéramos este término de farmacoepidemiología, ¿no? En España, en la Universidad de Valladolid, se publica o está editado este libro de farmacoepidemiología por el doctor Alfonso Carvajal. Es un eminente en España y que tiene mucha experiencia en estudios de medicamentos. En España igual tienen algo ellos que se llama el CESME, que es un centro de estudios sobre seguridad de medicamentos. En nuestro país tenemos algo un poco similar, que es la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, ¿no? Y bueno, pues ahí evalúan tanto lo que tiene que ver, pues los medicamentos, el equipo o los dispositivos médicos, las sustancias químicas como sustancias tóxicas, plaguicidas y fertilizantes, ¿no? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, en este centro, pues se hacen todas estas notificaciones que hemos dicho la sesión pasada de la hoja naranja, ¿no? Y pues que es un reporte de farmacovigilancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí pueden ser la notificación. Decíamos que la farmacovigilancia, todos tenemos la obligación, tanto pacientes como profesionales de enfermería, como médicos, ¿no? Y como la industria farmacéutica, de reportar todos estos reacciones o eventos adversos, ¿no? Porque lo que nos interesa en realidad, pues, es la seguridad del paciente. Entonces, bueno, pues tenemos que ir evaluando las diferentes etapas o desarrollos de los medicamentos. Y bueno, pues hace rato yo les decía que mientras más también queramos un nivel de significancia mucho más específico o mucho más válido, pues necesitamos un tamaño de muestra más grande. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cómo calcularemos nosotros los tamaños de muestra si la incidencia de las reacciones adversas, cómo se está dando, ¿no? Entonces aquí tenemos la reacción de incidencia de 1/100, entonces yo necesito por lo menos tener a 300 pacientes que estén tomando este mismo fármaco,
¿no? Entonces, imagínense, tengo uno entre cada 50,000, pues necesito 150,000 pacientes que estén tomando este medicamento y estarlos evaluando para ver qué efectos o reacciones tienen sobre este fármaco. Y bueno, obviamente controlar todos estos factores de confusión que estén tomando otros fármacos, ¿no? Debido a sus comorbilidades. Otro quizás que se está iniciando en México, ¿no? Son los estudios de utilización de medicamentos, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo un uso racional de los medicamentos? Por ejemplo, decíamos de los antibióticos, ¿no? ¿Qué tanto estamos prescribiendo realmente el medicamento adecuado para ese paciente, ¿no? De acuerdo a sus necesidades clínicas. En México tenemos prácticamente dos estudios que hablen sobre el uso de medicamentos que tiene que ver con los tratamientos antihipertensivos y los tratamientos para antidiabéticos, ¿no? Si realmente se está prescribiendo de forma adecuada, de acuerdo a las necesidades clínicas y las dosis que se están prescribiendo, pues corresponden a los requerimientos clínicos e individuales de cada uno de los pacientes y si el periodo de la prescripción es el adecuado y al menor costo también para los pacientes. Y bueno, pues estos estudios se han planteado desde 1985 en la Conferencia de los Expertos de la OMS en Nairobi, donde empezaron a notificar de la importancia de tener un uso racional de los medicamentos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en todos estos países de bajos ingresos o de medianos ingresos, pues tendremos que tener en cuenta, pues, hacer un uso racional en cuestión de costos, pero también en cuestión de seguridad del paciente. Eh, ay, yo dije, perdón, creo que acá está. Bueno, es necesario que con estos estudios farmacoepidemiológicos nosotros podamos tener el reconocimiento de los riesgos de los fármacos, tanto en la fase preclínica o en la investigación clínica como en la parte de comercialización, ¿no? En la primera investigación clínica, pues tenemos las fases que ya vimos en la sesión pasada, la fase 1, la fase 2 y fase 3, que es la fase preclínica y clínica, ¿no? Donde van aquí lo que nos interesa es evaluar principalmente los efectos secundarios en estos pacientes bajo condiciones controladas, ¿no? Desde dieta, desde comorbilidades, decíamos, bueno, son sujetos sanos principalmente, y el ambiente en cuanto a temperatura y demás. Y tener las diferencias claras de estos resultados pues de forma visible y sobre todo pues viendo todos estos criterios de Brahman-Hill y todo esto, lo que decíamos de los diseños, de la selección de los sujetos, de y de cómo estamos recolectando la información. Y la otra es reconocer también los riesgos una vez que el medicamento ya ha sido autorizado, ¿no? Y que bueno, pues sale a la comercialización, que podríamos decir que está entre la fase 3 y la fase 4, donde está este periodo de autorización, que en el caso de México, pues hay un registro sanitario, ¿no? De COFEPRIS, donde pues emite que ha sido tomado en cuenta todas sus reacciones en las fases preclínicas y en la fase clínica, ¿no? Pero después del incidente de la talidomida, pues nos ha enseñado que tenemos que hacer estudios también en la postcomercialización, evaluar todos estos efectos raros o graves y cómo ha sido su prevalencia o incidencia de estos efectos secundarios o raros. Y que bueno, pues todo esto pues nos va a ayudar a contribuir a que nosotros como profesionales de la salud podamos prescribir estos fármacos de forma más segura en las poblaciones, ¿no? Porque bueno, una vez que sabemos que todos los fármacos se prueban en ambientes controlados, pero cuando salen al mercado, pues se prescriben a mujeres embarazadas, a mujeres en edad adulta y digamos en adultos mayores de 60 años y más que
que tienen no solamente una enfermedad, sino varias comorbilidades. Entonces, bueno, por eso es también muy importante que nosotros realicemos estudios en la poscomercialización. Y bueno, pues vean que una vez también cuando sale, pues necesitamos también pues que evaluar todas estas reacciones y bueno, pues ya hablábamos de los tamaños de muestra, ¿no? Bueno, espero que con esto haya cumplido con los objetivos de mencionarles la importancia que es la farmacobiología y qué tan importante es para que nosotros podamos tomar la mejor decisión y que nosotros podamos prescribir un medicamento de forma, pues, lo más segura que podamos, ¿no? De acuerdo a la evidencia científica, ¿ok? Bueno, pues no sé si tendrá algunas preguntas y demás. Sí, claro. Vamos a dar inicio con la sesión de preguntas. Entonces, vamos a colocar un video. ¿Podría dejar de compartir, doctora? Gracias. Gracias, perdón. Muy bien, pues vamos a dar paso al espacio de preguntas. Ya saben, conocen la dinámica. Entonces podemos iniciar con preguntas en línea o levantar la mano virtual en la plataforma Zoom o bien escribir sus preguntas a través del chat. Mm, Bien, tenemos una pregunta en el chat, vamos a iniciar con ello. Dice, en este apartado en cuanto al sabor del fármaco, la pregunta, ¿qué hay de nuevo en relación con los medicamentos genéricos versus los medicamentos de patente? En cuanto a su farmacología, en cuanto a su farmacodinamia y en cuanto a su efectividad. Porque bueno, todos sabemos que el acceso a la población en cuanto a cuestiones económicas de los fármacos, desafortunadamente no es equitativa. ¿Qué nos podría comentar, doctor Alba? Bueno, en realidad todos estos fármacos genéricos deben de pasar por este proceso de farmacocinética y farmacodinamia de donde se evalúe la eficacia y la efectividad de los fármacos, ¿no? A veces los medicamentos de patente son más caros, o no, más bien siempre son más caros, y que bueno, pues también tiene que ver por todo el desarrollo, todo el costo que implica en el desarrollo de los medicamentos. Estos medicamentos genéricos o que han perdido la patente, pues bueno, pues son prácticamente después de que cumplieron con, digamos, con la cuota para recuperar todo lo invertido, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, la COFEPRIS, en el caso de nuestro país, realiza todos estos o solicita a todas estas, a la industria farmacéutica, estos estudios de farmacocinética y farmacodinamia para que los medicamentos sean seguros y eficaces, para que cumplan su función como tal, ¿no? Ok. Sí, es muy importante recordar que como profesionales de enfermería, la administración de medicamentos queda a cargo de nosotros. Entonces, este tema es verdaderamente muy importante
Sobre todo, bueno, a lo mejor tenemos muchos estudiantes el día de hoy, muchos pasantes y de verdad también muchos compañeros enfermeros que están en la parte operativa. Entonces, ese tema es de mucha actualidad y deberíamos de tomar quizás más conciencia en tener que ver las implicaciones que puede generarnos ministrar un medicamento. No solamente eh, es realmente ministrarlo y retirarlo, sino ver si tuviéramos alguna contraindicación, alguna reacción del paciente. Bien, vamos a ver. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, por favor? Me gustaría decirte que también hoy en Sí, día, para que nosotros podamos prescribir un medicamento, se tiene que hacer con el ingrediente activo, con el propósito que el paciente o la persona que requiere ese tratamiento, eh, pues pueda comprar de acuerdo a su cuestión económica el medicamento que esté al alcance de sus bolsillos, ¿no? Tomando en cuenta que estos medicamentos genéricos ya han sido evaluados en cuanto a la farmacocinética y la farmacodinámica. así es, sí, justo porque, bueno, también parte de la pregunta que hacían era sobre los medicamentos de patente, ¿no? Y que también, bueno, ya se mencionó. Eh, bien, buen día. Al considerar los criterios de Bradford Hill en estudios con fármacos nuevos, cuál de los criterios podría considerar que tiene mayor peso? Yo creo que no es que tenga uno mayor peso, sino que tenemos que evaluar todos para ver en realidad cuál es la asociación causal más confiable, más válida, ¿no? Que no esté modificada, ya sea que el riesgo o la probabilidad de esa asociación causal sea menor o sea mayor, porque no tomamos en cuenta todos estos criterios, como decíamos, factores de confusión, el tiempo, la coherencia y demás. Entonces, no es que uno sea más importante que otro, sino que todos tenemos que irlos analizando para tener una mejor medida de asociación causal, ¿no? De que nuestra medida de efecto o razón de prevalencia o riesgos relativos o el ratio eh, se minimice o se potencie porque no tomamos en cuenta todos estos criterios. Ok, cierto. Eh, una pregunta más. Aquí dice que, bueno, el tema es muy interesante y sobre todo, bueno, pues el alcance que puede llegar a tener la epidemiología, la farmacovigilancia. eh, y bueno, ¿qué tan recomendables o qué tantos estudios se realizan de este tipo de fármacos por parte de los profesionales de enfermería? Bueno, en mi caso tenemos dos estudios, ¿no? Ok, Eh, Les decía que en México no hay muchos estudios. De hecho, mi tesis doctoral tiene que ver de hecho, salió en la Gaceta de la UNAM, la primera mexicana que hace estudios de utilización de medicamentos, estudios farmacopemiológicos en este país. ok, muchas gracias, doctora. Revisamos el chat. Ah, tiene una pregunta. En cuanto al estudio de los medicamentos de tercera y cuarta generación, nos indica que no todas las novedades significan un progreso. Y bien, aluden a la eficacia y seguridad. ¿Hay algún ejemplo aplicado en la actualidad? Podríamos decir que sí, principalmente los antibióticos de tercera o cuarta generación, donde, bueno, pues matan hasta la flora, benéfica, protectora, pero también, pues en algunos pacientes que son diabéticos o que son hipertensos, pues causan más riesgos por los niveles que también pueden aumentar sus niveles de glicemia en estos pacientes o en las pacientes que están también con inmunoglobulinas o digamos el sistema inmunológico inmunocomprometido, pues bueno, pues le va a quitar pues todas las
bacterias, pero también todas las, digamos, microorganismos que son benéficos para nosotros, ¿no? Va a arrasar con todo. Entonces, bueno, sí es, pues así como decíamos, puede ayudar a controlar, a aliviar, pues hay que evaluar esto, a qué va a pasar con, de acuerdo a este paciente, si va a causarle más riesgos o menos riesgos al paciente. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, también, bueno, pues le felicitan. Muchas gracias por su ponencia, gracias por compartir estos conocimientos. Y bueno, pues también que se podía trabajar con los grupos de investigación para hacer una investigación pues multicéntrica, ¿no? En todos los estados, hoy nos acompañan realmente todos, casi los compañeros de los grupos de investigación de las diferentes OADs. Tenemos también al grupo de investigación del doctor Carlos Lépez de Argentina. Entonces, considero que es un tema muy importante para nosotros como profesionales de enfermería y deberíamos de retomarlo quizás como una posibilidad de un campo para la investigación. Supongo que la regulación debe de ser igual quizás para todos los países en cuanto al uso de los medicamentos, Varía un pero poco, ¿eh? Pero un poco, pero todos tienen que tener un registro sanitario para que pueda comercializarse el producto, ¿no? Y bueno, pues todos llevan a cabo esto, la farmacovigilancia, la tarjeta naranja. Todos tenemos la obligación, algunos por cuestiones a veces de papeleo no lo queremos hacer, pero lo debemos de hacer. Eh, También yo creo que es, bueno, yo estoy, acepto la invitación de hacer estos estudios farmacoepidemiológicos. eh, Pero también no solamente de todo el país, sino también tendríamos que pensar de forma interdisciplinaria. Trabajar, finalmente somos parte del proceso salud-enfermedad. Si alguien falla en el proceso, ya sea médico, enfermera o laboratorista, pues no funciona. Entonces tenemos que trabajar de forma también interdisciplinaria, médicos, enfermeras, laboratoristas, químicos, farmacéuticos, para cumplir con esto. Este estudio que hemos estado trabajando, hemos trabajado estos dos que han salido publicados, eh, el doctor Alfonso Carvajal, un farmacólogo, el doctor Molina de la Facultad de Medicina, una servidora de la FENO, eh, y una química de España. Entonces, bueno, ha sido pues no solamente nacional, sino también la cooperación de otros, como decían, multicéntrico, pero sí hay una diversidad porque, bueno, esto ayuda a tener más ideas para hacer las preguntas de investigación, pero también a hacer el análisis y la discusión de los resultados. Además, pues bueno, somos un equipo y lo que queremos es la seguridad del paciente, ¿no? así es, ese es un tema muy importante. Bien, pues tiene felicitaciones bueno, primero por responderle a la interrogante que tenían. Preguntan la doctora Roselena Reyín, también ella, sobre cómo se cumple en México esta parte de la conciliación de los medicamentos. ¿A qué te refieres con la conciliación? No me quedó muy claro, perdón. Sí, a Sí, ver, doctora, sí, para cumplir con la certificación hospitalaria, debemos de llevar a cabo la conciliación. Bueno, todo personal, todo elemento de la salud que prescriba medicamentos debería de estar actualizado en la conciliación de medicamentos, es decir, el listado de medicamentos que el paciente o el usuario que ingresa está consumiendo en ese momento, incluyendo pues todos los suplementos alimenticios o incluso formulaciones herbolarias. No sé si exista algún formato oficial, está bueno, Bueno, como parte de mis actividades la institución hospitalaria en la Unión Americana, el personal de enfermería debía de llenar, de requisitar el Medication Reconciliation Form, que indicaba
todas las sustancias que estuviera consumiendo. En México tuvimos el caso de una paciente cardiópata que estaba en tratamiento con un beta bloqueador y acudió al oftalmólogo, y el oftalmólogo no hizo la hoja de conciliación de medicamentos, le indica el timolol, y entonces esta paciente se bloquea y nos llega al servicio de urgencias. Entonces, a eso me refiero. ¿Cómo es que farmacovigilancia se asegura pues que en las instituciones hospitalarias se estén requisitando esta información con cada uno de los usuarios? Bueno, de hecho, eh, hasta donde yo sé, solamente hay un hospital en el Estado de México donde él lleva toda esta conciliación de medicamentos de todos. O sea, si pasa con el urólogo, ¿qué medicamentos tiene? Si pasa con no sé, el oftalmólogo, si pasa con el internista, ¿cuáles son los medicamentos que se prescriben? Y a la hora que pasan al área de farmacia, les dicen, no te puedo surtir este medicamento porque este interactúa con este y puede causar estas reacciones. Es el único hasta el momento que yo sé. Eh, es un hospital nuevo del Estado de México y que bueno, pues otra forma también es que para que los hospitales se certifiquen, están pidiendo que los profesionales de enfermería tengan el conocimiento de farmacología clínica, ¿no? Mínima necesaria. Entonces, bueno, en el caso del ISSSTE, se han dado diplomados de farmacología. En el caso de la Facultad de Enfermería, como parte de nosotros de la docencia, en el caso de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia, se dan 3 semestres de farmacología. De una forma de tal que ahora los hospitales se puedan certificar y puedan a veces, digamos, pues todos como seres humanos podemos cometer errores, ¿no? Entonces, puede ser que el médico prescriba un medicamento, ¿no? Pero decíamos, muchas veces también lo administra o lo ministra el profesional de enfermería. Entonces, podremos nosotros decir, hay un error aquí en la prescripción, tendremos que cambiarle el fármaco prescrito porque este puede interactuar o porque el paciente simplemente es alérgico a ese medicamento. Entonces, es muy importante tener esta hoja de conciliación de medicamentos para evitar interacciones de los fármacos, ¿no? Entonces, bueno, en México se está un poco subsanando, sobre todo los profesionales de enfermería, eh, que no solamente llevaban un semestre de farma. Entonces, ahora se les está pidiendo para certificar a los hospitales que tengan por lo menos un diplomado o cursos de 250 horas para que pueda ser certificado el hospital, ¿no? Pues eso, espero, doctora Rosy, que responda a su interrogante. Ella como enfermera especialista en medicina de familia, entre muchas parte de los estudios que tiene, bueno, pues sí, esa administración de medicamentos es realmente muy importante, así como los que están en primero, segundo y tercer nivel, ¿no? Conocer los medicamentos que vamos a administrar en una terapia intensiva también es muy importante. Y para los alumnos que están en periodo de formación, quizás también participan en esta, vamos a llamar esta actividad de enfermería y es bueno irlo conociendo. Bien, le felicitan por su ponencia y hay una pregunta más. ¿Qué nos protege hablando en aspectos legales a los profesionales de la salud acerca de la administración de medicamentos y que ocurra en ello una reacción adversa, una reacción alérgica? Pues decíamos que si nosotros tenemos estos estudios y tenemos los mejores estudios como metaanálisis, podemos tomar la mejor decisión y podemos garantizar la seguridad del paciente. Pero si no tenemos estudios y si no tenemos tampoco, bueno, a lo mejor los pocos que tenemos, pero tampoco los usamos o los consumimos, pues vamos a tomar decisiones quizás
no tan buenas que puedan poner en riesgo la seguridad del paciente e inclusive su vida, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a aspectos legales, como pues podrían decir es que a mí me dijo el médico, no, pues tú como licenciado tienes también la responsabilidad de saber cuáles son los efectos o las reacciones que pudiese tener ese fármaco. Entonces no nos podemos deslindar de decir, ah, pues es que el médico lo prescribió. No, yo lo estoy administrando. Es como Efectivamente. dice este chiste, o no sé, quizás no tan bueno aquí, pero dicen, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces aquí los ambos tenemos responsabilidades, ¿no? Entonces Así sí tenemos que irnos capacitando cada día más y capacitándonos en esta nueva área que también ahorita se ha quedado en la Ley General de Salud, porque nosotros solamente teníamos un semestre cursado de farmacología. Entonces, esto al someterlo a la Cámara de Diputados y de Senadores, pues decían que éramos un riesgo si nos daban esta atribución sin tener conocimiento. Por eso se ha modificado el plan de estudio de la LEO, de la licenciatura en enfermería y obstetricia, donde llevan 3 semestres de farmacología. ¿Ok? Y entonces de esta forma podremos ir quizás en un futuro, no, quizás mediato, ¿no? De que ya podemos prescribir igual como los odontólogos, igual que como los psicólogos, igual que los médicos, ¿no? Eh, es. pero pues que ahora sí podamos prescribir con conocimiento de causa y sobre todo para evitar problemas legales y garantizar la seguridad del paciente, principalmente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la respuesta y efectivamente pues aplicar nuestro juicio clínico antes de prescribir cualquier medicamento es, es realmente lo primordial. Excelente tema. Buen día, doctora. Excelente ponencia. Considero que es un área poco explorada dentro de nuestra disciplina, aquí en nuestro país, en México, sobre todo en este tipo de investigaciones, como usted nos lo dice, usted es parte de esta pionera de la investigación. ¿Cuál sería su propuesta para nuestro gremio a nivel nacional? Yo creo que podríamos tomar como las guías de práctica clínica en inicio, que son donde están los algoritmos para dar un diagnóstico y tratamiento para ciertas patologías. Sin embargo, acuérdense que cada paciente son diferentes porque tienen diferentes comorbilidades. Entonces tendremos que tener en cuenta esto. Como dice, es solamente una guía de práctica clínica, nos está guiando, pero hay que tomar en cuenta que tienen otras comorbilidades y, como decía, tener esta hoja de conciliación de medicamentos para ver que no vayan a inhibirse o a potenciar su efecto y que pueda poner en riesgo la seguridad del paciente. ¿Ok? Gracias. Y bien, dice, excelente ponencia. Muchas felicidades, doctora, un excelente tema. Saludos desde Mérida. En efecto, ya es necesario, eh, entre las mallas curriculares del área de la salud y en específico en la licenciatura de enfermería, incluir la farmacología avanzada. Gracias por compartirnos sus experiencias. Eh, Excelente ponencia, algo que se está implementando y bueno, pues una nueva área de oportunidad para nosotros en cuanto a la investigación. Gracias por este tema tan relevante en el ámbito de enfermería. Y bueno, efectivamente, creo que aquí hay importantes la seguridad del paciente, el conocimiento del personal de enfermería, ¿no? Para poder administrar medicamentos y ser conscientes de que al estar aplicando un medicamento o al estar prescribiendo un medicamento, tenemos también la responsabilidad que eso conlleva de la salud de nuestros pacientes, ¿no? Bien, y que bueno, entre los indicadores de calidad, pues está fomentar también la cultura de los reportes. Eso es muy importante. Si identificamos un evento adverso, hay que reportarlo. Y bueno, es lo que nos había comentado con anterioridad. Y bueno, pues no dejarlo pasar aislado, porque a lo mejor ir reportando todos esos casos nos va a permitir evitar tragedias tan grandes como lo fue en su momento la talidomida, como mencionaba al inicio de la ponencia. Bien, Así es. pues
Pues doctora, le damos las gracias por esta excelente presentación. Creo que nos quedan muchas cosas en el tintero y para los grupos de investigación, pues Hay poner mucho que ojo investigar. ahí, hay mucho que investigar. Y bueno, a lo mejor también tenemos que tomar en cuenta que los, es- la automedicación, que es otro de los grandes problemas en este país, ¿no? Es cierto. Eh, el uso racional de los medicamentos los prescribimos a diestra y siniestra sin importarnos si toma otro o no. Entonces, a Así veces es. simplemente, pues les duele la cabeza y ya le doy la aspirina, pero no sabemos que el paciente tiene problemas de coagulación, ¿no? Entonces, con cualquier heridita vamos a causarle, pues a lo mejor, un sangrado. Entonces, sí, es muy importante, pues, antes de prescribir cualquier fármaco, pues se va a tener toda una historia clínica detallada, sobre todo pues sus comorbilidades o enfermedades, todo lo que es los antecedentes personales patológicos y qué medicamentos o qué tipo de dietas también tiene, ¿no? Ya veíamos que los alimentos pueden intervenir también. Eh, yo creo que debemos, en la siguiente reunión con la Cámara de Diputados y Senadores, pues decir que ya tenemos o contamos con todo este conocimiento de la prescripción. Eso es lo que están esperando ellos, que nosotros tengamos ese conocimiento para que ya no esté con esa leyenda, que estemos avalados o que nos estén verificando que la prescripción sea correcta por parte del personal o el médico, ¿no? De que esté en piso o demás. En otros países, las enfermeras comunitarias, las enfermeras familiares prescriben medicamentos. ¿Ok? Así es. En México también sé que lo hacen en lugares muy remotos porque no hay personal médico y entonces lo hace la enfermera, pero ahorita digamos que lo ha estado haciendo sin este apoyo o este respaldo legal. Entonces, hay que demostrar quizás que ya estamos capacitándonos más para que podamos hacer la prescripción como cualquier otra profesión, como les decía, odontología, psicología, medicina, veterinaria, ¿no? Y, Así es. y podamos ayudar a Sí, la población. sí, creo que Gracias. realmente buscar todos estos aspectos que usted nos enfatiza es vital y bueno, pues empezar a trabajar en ello. Pues, como siempre, doctora, un gusto tenerla, una excelente presentación. Tenemos ahí algunos comentarios que nos permiten. También, por ejemplo, la norma 19, también expresan en el chat que sería importante retomarlo, que bueno, pues nos permite la prescripción de medicamentos básicos al momento, pero bueno, como bien dice, pues sí, quizás a la larga, pues Una continuar. aspirina es muy buena, pero si no la sabemos usar, también puede causar iatrogenias, ¿ok? Igual como tomar agua es tan inofensivo, pero si nosotros le damos agua a un paciente que tiene rabia humana, ¿no? Entonces, bueno, Claro, tendremos que evaluar todo. Lo que le decía, la historia clínica es importante, la anamnesis es importante de los pacientes, ¿no? así es. Pues Pues muchísimas gracias, muchísimas doctora. gracias. Y bueno, y recordarles que para quienes hoy tuvimos la sala llena, tuvimos más de 100 personas y gente que, bueno, pues, quedó en sala de espera para poder accesar. Les recordamos que la sesión completa se queda guardada en nuestro canal de YouTube, La Ciencia del Cuidado. Y bueno, pues ahí también los esperamos con otros temas interesantes y las secciones de Rompiendo Paradigmas y próximamente científicamente. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Gusto. Quedo pendiente nada más por los que quieran sumarse a hacer investigación en farmacoepidemiología y a cualquier duda, pues no duden en contactarme, ¿no? Eh, Todos estamos dentro de este grupo tan numeroso, pero tan importante que es el grupo de investigación de ciencias del cuidado, pues para sumar, Gracias. yo creo, ¿no? Entonces, no Claro, duden en contactarnos, cualquier cosa,
con gusto los apoyo. Muchísimas gracias y gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.